Así que muchas gracias una vez por acompañarnos. Bueno, vamos a empezar dando algunos anuncios. Recuerden que nuestro servicio en español lo pueden mirar visitando nuestra página en el internet, que es chandler.online.church. Ahí pueden mirar este mismo servicio en vivo. Si ustedes quieren seguir apoyando a nuestro ministerio, lo pueden hacer a través en línea. Ahí en la pantalla pueden mirar el enlace o simplemente pueden venir aquí a la iglesia y dar su donación. También vamos a tener ahora en mayo, vamos a tener esta fiesta. Esta es una festividad que nosotros tendremos para todo mundo. No importa de qué país usted sea, usted es bienvenido. Solo vamos a estar celebrando en mayo 15 aquí en nuestra iglesia en Chandler Acres, en Bellevue. La dirección la pueden encontrar ahí, o también pueden visitar el enlace que se encuentra ahí en nuestra página web. Y ahí pueden tener más información, o simplemente nos pueden mandar un mensaje a través de Facebook y con gusto nosotros le contestaremos. Este evento es completamente gratis, es para toda la familia y tendremos comida tradicional latina, así que no se lo vayan a perder. Bueno, vamos a orar para iniciar este servicio. Bendito Dios, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia y por todo tu amor. Te pedimos en este momento que seas tú obrando y que tu Santo Espíritu nos dé esa libertad para glorificarte y honrarte. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy voy a iniciar la primera parte de esta miniserie titulada Los 10 Mandamientos y Jesús. Pero hoy vamos a estar comparando estos 10 mandamientos con lo que es Éxodo, el libro de Éxodo capítulo 20, que es lo que está escrito ahí. Y también vamos a estar comparándolo con lo que Jesús dijo. Él también habló sobre la ley de Moisés, como típicamente se le conoce. Cuando ustedes leen los evangelios y escuchan esta referencia de la ley o la ley de Moisés, se está refiriendo exactamente a esta ley que el profeta Moisés recibió directamente de Dios. Bueno, vamos a estar mirando algunas referencias. En primer lugar, vamos a mirar un poquito sobre quién fue Moisés. El faraón, el rey de Egipto en ese entonces, mandó a que todos los niños varones que estuvieran naciendo de los hebreos, pues prácticamente fueran asesinados, fueran tirados al río, o mismo él le dio ese mandato a las parteras de que se encargaran que estos niños, los varones hebreos, no nacieran. ¿Por qué? Porque pues ya estaban naciendo muchos hebreos en la nación de Egipto. Tenían miedo de que los hebreos se multiplicaran y de alguna razón se levantaran contra los egipcios y tomaran el poder, ¿verdad? Entonces el rey de Egipto, el faraón, mandó a que se hiciera este decreto. Sin embargo, hubo unas parteras que no estuvieron de acuerdo con esa idea, pero aún así el faraón buscó la manera de que se fueran eliminados, ¿verdad? Entonces la mamá de Moisés, para poder rescatar a su hijo, pues lo metió en un tipo de canasta, lo echó al río. Su hermana mayor de Moisés pues fue cuidando de que nada le pasara al bebé, a la canasta, y pues por no cosa del destino, sino porque ya Dios tenía un plan, el niño va a dar a donde estaba la hermana del faraón, quien lo acogió a Moisés como si fuera su propio hijo. Moisés crece como si fuera un egipcio, recibió toda la educación como si fuera un egipcio, pero cuando Moisés se da cuenta de la realidad de que él era un hebreo y que pues él tenía que estar con los hebreos, él trató de acercarse a su gente.
En ese entonces los hebreos pues estaban siendo esclavizados por los egipcios. Algunas referencias históricas muestran a los hebreos como que ellos fueron quienes construyeron estas pirámides de hoy en día. No hay suficiente pruebas arqueológicas que muestren eso. Lo único que la Biblia nos dice es que estas personas vivían en esclavitud, los hebreos. Bueno, sucedieron varias cosas. Moisés asesina a una persona ahí mientras estaba en Egipto. Él huye para evitar que la justicia cayera sobre él. Huye, llega a otra tierra. Tal vez muchos de ustedes han escuchado o han mirado películas, pero a donde yo quiero llegar es de que una vez que Moisés ya había hecho su vida, ya se había casado, había tenido sus hijos, Dios lo llama directamente. Dios a través, se le aparece en un arbusto encendido y el arbusto no se quemaba, no se extinguía, ese fuego ahí estaba, y de ese arbusto ardiente Dios le llama a Moisés y le empieza a dar instrucciones de cómo él iba a regresar a Egipto a darle el mensaje al faraón de que liberara a su pueblo. ¿Ok? Sucedieron muchas cosas. Si ustedes leen el libro de Éxodo, ustedes se van a dar cuenta de todo lo que Dios hizo, las maravillas, los milagros, las señales que Dios hizo a través de Moisés. No fue Moisés, fue Dios utilizando a Moisés y a su hermano Aarón. Y al final de cuentas, Dios, la promesa de Dios se cumplió. El pueblo hebreo sale de esclavitud de Egipto y lo lleva por una travesía al desierto hasta llegar a lo que hoy en día nosotros conocemos como la nación de Israel. ¿Ok? Algún día yo con gusto podré compartirle toda esta historia tan interesante que pues prácticamente podemos mirar la mano de Dios ahí. Pero a donde yo quiero llegar es cuando Dios llama a Moisés y le dice: yo te voy a dar una ley. Esta ley va a ser exclusivamente para mi pueblo, para los hebreos, para este pueblo que yo he sacado de Egipto, que estaba en yugo de esclavitud, y lo saqué para que fueran una nación exclusiva, santa, diferente a todas las demás. Pero yo les voy a dar leyes, y esas leyes yo espero que se cumplan. Entonces Dios habla con Moisés. Si ustedes pueden mirar ahí en su pantalla, en Éxodo capítulo 19, dice: el Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí y desde allí llamó a Moisés para que subiera. Entonces Moisés subió a este monte, el monte Sinaí. Cuando Moisés llegó a la cumbre, el Señor le dijo: baja y advierte al pueblo que no intente ir más allá del cerco para verme, no sea que muchos de ellos pierdan la vida. Era tanta la gloria de Dios, la presencia de Dios, que el pueblo no podía acercarse más allá de lo que Dios había cercado. Dios había puesto un límite hasta donde el pueblo podía acercarse. El único que pudo llegar ante la presencia de Dios fue Moisés. ¿Por qué? Porque Dios ya tenía algo preparado para Moisés. Mientras Moisés estuvo en la cumbre, Moisés recibió del dedo de Dios, dice la palabra, estas leyes que típicamente se conocen como los 10 mandamientos. Vamos a estar mirando cómo típicamente lucen o conocemos los 10 mandamientos. ¿Ok? El primer mandamiento, tal y como muchos los conocemos, es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento: no te harás imágenes. El tercero: no tomarás el nombre de Yahvé o Jehová. El Yahvé o Jehová es el nombre que reciben los hebreos
por parte de Moisés y significa yo soy el que soy, ¿ok? No es de que Dios tenga un nombre propio igual como nosotros, sino que esas eran las palabras hebreas o las letras hebreas, conocido como el tetragramatón, que recibió Moisés, y Moisés se la pasó al pueblo hebreo, pero su significado es yo soy el que soy. No tomarás el nombre de Dios o Yahvé en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. El quinto, honra a tu padre y a tu madre. El sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. El octavo, no hurtarás. El noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el décimo, no codiciarás. Cualquiera que ha leído los mandamientos, los ha estudiado, pueden darse cuenta que pues son 10, pero en realidad hay más de ellos. 10 fueron simplemente como el esqueleto de toda la ley. Además, los que acabo de leer vienen muy resumidos. Ahorita voy a estar leyendo en el capítulo 20 del libro de Éxodo cómo están más explicados, si se puede decir. Ahí ustedes en pantalla pueden mirar Éxodo 20 del 1 al 5, que es el que vamos a enfocarnos el día de hoy, que puede ser el mandamiento número 1, pero yo voy a estar leyendo Éxodo capítulo 20. Tal vez va a ser un poco largo para ustedes, pero para mí es muy importante que ustedes empiecen a darse cuenta que los típicos 10 mandamientos que conocemos no es en realidad como nosotros los conocemos. Si ustedes quieren estudiar en casa conmigo, Éxodo capítulo 20. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay debajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por lo contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. No uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. No codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Si se dan cuenta ahí, ustedes pueden mirar que no es todo lo que nosotros típicamente
miramos cuando repasamos los 10 mandamientos. O a veces en el catecismo o en la escuela bíblica, a veces nos los enseñan de esa manera, pero no es de esa manera. ¿Ok? Éxodo capítulo 20 del 1 al 5 es donde hoy en día yo me voy a enfocar. El primer mandamiento, perdón. Dios habló y dio a conocer a todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto. Les está recordando ahí a los hebreos, no fue nadie más, ningún otro Dios. En ese entonces los hebreos conocían todas las deidades de los dioses egipcios. Ra, el dios del sol, Isis, Osiris, creo que son los más principales, pero hay otros dioses. Y este dios que ellos adoraron al becerro de oro, es exactamente lo que Dios no quería, que se inclinaran ante otros dioses. Para el pueblo hebreo era una idea muy inusual. ¿Por qué? Porque casi todas las naciones, o no casi, todas las naciones de esa época eran politeístas, o sea, tenían más de un Dios. Para los hebreos, ellos habían crecido con la profecía de que iban a ser sacados o liberados de Egipto. Ellos ya lo sabían. ¿Por qué? Porque esa promesa se le había dado a su antepasado Abraham. Dios mismo le había dicho a Abraham: tu pueblo va a estar por 400 años, tus descendientes van a estar por 400 años esclavizados en Egipto, pero ya después yo los voy a traer a la tierra prometida, la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Entonces esa profecía, esa esperanza, el pueblo hebreo ya lo sabía, pero adorar a un solo Dios para ellos era nuevo. Imagínense todas estas generaciones que crecieron en esta tierra extranjera. Lo único que ellos conocían eran el politeísmo. Cuando Dios les dice ahí en Éxodo desde el 1 al 5, yo soy el que te sacó de Egipto. No Ra, no Isis, no Osiris, fui yo, Yahvé o Jehová, el gran yo soy. Ese fue el que te sacó de Egipto. Dios le estaba diciendo: no te vayas a confundir, fui yo el que te liberó. Dice: no tengas otros dioses además de mí, no te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, debajo en la tierra, en los mares. Hasta ahí yo he hablado con otras personas sobre este tema. Es un tema muy delicado. ¿Por qué? Porque hay religiones que para ellos es normal tener imágenes, ya sea imágenes de Jesús, imágenes de otros santos, pero de estas religiones nadie tiene una imagen de Dios, porque a Dios nadie lo ha mirado. Tienen imágenes de Jesús, es verdad, a Jesús como típicamente se le conoce. Pero Dios no está en contra exactamente de crear imágenes. Si ustedes leen ahí, lo primero con lo que empieza es: no te hagas imágenes. No dice no hagas imágenes, no te hagas imagen. O sea, que cualquier imagen que tú hagas no sea de importancia para ti. Porque me han dicho ya de personas donde Dios le da instrucciones a Moisés de crear querubines simbolizando la cobertura o la protección sobre lo que era el arca del pacto. Y ahí muchos me han dicho: bueno, pero Dios le está diciendo que haga querubines. ¿No Dios está en contra de hacer imágenes? No, Dios no está en contra de hacer imágenes, de dibujar o esculpir imágenes. Dios no está en contra de eso.
Tenemos que estudiar bien la Biblia. La Biblia dice, no te hagas imágenes. O sea, para ti mismo no creas una imagen. Y ya después lo dice, a la que tú te vayas a inclinar o a la que tú le vayas a rendir honor. Es lo que Dios no quería. Porque el pueblo hebreo venía de una cultura que hacía eso. Los egipcios tenían muchas imágenes, muchos dioses. Y para los egipcios era normal. Eso es lo que Dios quería que el pueblo hebreo entendiera, que no necesitaban crearse para sí mismos imágenes o estatuas para inclinarse o servirles, porque Él era un Dios que estaba en todas partes. Y ya después Jesús lo confirma diciendo que Dios es espíritu y los que le adoran, lo adoran ¿en qué? En espíritu, o sea, de corazón. No necesitas una imagen, no necesitas tener algo presente. Pero ¿saben por qué el ser humano tiende a querer mirar algo o tocar algo para poder rendirle honor? Porque eso es algo que quedó hueco desde Adán y Eva. Adán y Eva podían platicar con Dios directamente. Adán y Eva tenían esta comunicación con Dios directamente. Eso para ellos, su imagen estaba ahí, la imagen de Dios estaba ahí, enfrente de ellos. Pero cuando viene el pecado, cuando viene la desobediencia de los primeros hombres, eso se divide y quedó ese hueco adentro que la humanidad ha querido llenar, el querer tener esa imagen de ese Dios. Es por eso que mucha gente busca talismanes, busca medallas, busca imágenes, busca estampitas, porque quiere tener la imagen de ese Dios a quien poder recurrir. Pero no necesitamos, los que conocemos la palabra de Dios, sabemos que no necesitamos nada de eso, no necesitamos algo tangible, algo que podamos tocar. Porque a Dios es espíritu y a Dios se le adora en espíritu con tu corazón. Aquí tengo unas definiciones en hebreo sacadas exactamente de esos versos. Tenemos Elohim. Elohim significa ángeles, dioses, diosa, grande, superior, ídolo, juez o poderoso. Ahí sacado del hebreo, Dios le está diciendo, no tendrás Elohim, aparte de mí, no tendrás imágenes o dioses que sean superiores a ti. No, yo solamente soy superior aquí. No hay más, fuera de mí no lo hay. También dentro de ahí, del verso 1 al 5, podemos encontrar el término pesel, que significa escultura, estatua, ídolo o imagen. Pesel. Podemos encontrar también la palabra temuná, que significa manifestación, apariencia, fantasma, figura o semejanza. Es lo que podemos encontrar en el capítulo 20 del verso 1 al 5. Podemos encontrar la palabra kashya, que significa adorar, arrodillarse, bajar, dar culto, encorvar, también, o sea, doblarte, humillarse, inclinarse, postrarse, rendir, reverencia. Es lo que Dios le está diciendo, nada de estas cosas, no harás shahá. No harás eso con nadie más que solamente yo, Dios. Y podemos encontrar también el término abat. Abat significa adorar, arar, dar culto, desempeñar, ejercer, honrar, labrar, ministrar, prestar servidumbre, servir, sujetar o trabajar. No solamente le está diciendo al pueblo de Israel, no los vas a adorar,
si también le está diciendo no les vas a servir, no vas a trabajar para ellos, no vas a hacerte esclavo de ellos? Son términos bien claros. Ha habido gente que me ha dicho, no, yo tengo mis imágenes, pero yo no las adoro, yo simplemente las venero. Venerar es un término latín que también está relacionado a adorar, servirles. Venerar. Entonces, si tú te quieres acercar a Dios, y perdón si este mensaje no le va a gustar a muchos, pero si tú quieres servirle a Dios, si tú quieres adorar a Dios, lo tienes que hacer en espíritu y en verdad. No necesitamos imágenes. Ahí mismo nos lo está diciendo. Nos está diciendo, no te hagas imágenes. En primer lugar, no te está diciendo no hagas imágenes. Tú puedes hacer una imagen de un marranito, de una vaquita. Tú puedes hacer un dibujo, algo, pero simplemente con que sea una decoración más, con que sea un adorno más en tu casa. Dios no está en contra de eso. Pero cuando dice la Biblia no te hagas, es literalmente Dios diciéndote, no vengas y hagas un dibujo de una imagen que al rato tú veneres o tú sirvas o tú adores. Porque yo no soy una imagen. Por más que tú quieras hacer una imagen de mí, Dios diciéndole al pueblo, nunca la vas a obtener. ¿Por qué? Porque a Dios nadie lo ha visto, ni lo verá. ¿Por qué cree que le está diciendo Dios a Moisés, dile al pueblo que no se acerque más de lo que está marcado, porque pueda que muera? Porque la gloria de Dios es algo que el ser humano no puede soportar. Moisés, cuando bajó del monte, dice que su rostro brillaba de haber estado en la presencia de Dios. Y Moisés no miró a Dios, sino que Dios bajó en una nube espesa, y de la nube Dios le empezó a hablar a Moisés. Pero Moisés no miró a Dios, porque no hay humano que mire a Dios y viva. Entonces no podemos hacer imágenes de Dios, porque nadie ha visto a Dios. Nadie puede decir Dios es así, así, así. Vamos a crear una escultura de Dios porque Dios es así, de esta manera. No, a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Si tú quieres adorar a Dios, si tú quieres venerar a Dios, hazlo con tu corazón. No necesitas tener una imagen. No, está prohibido. Ese es el primer mandamiento. Tú sabes, tú que me estás mirando, tú que me estás escuchando aquí, ya queda en ti. El mensaje está claro, tú lo puedes leer las veces que tú quieras, en las Biblias que tú quieras. Éxodo capítulo 20, y la verdad está ahí. Mismo Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Ok? Para terminar, ¿qué dijo Jesús sobre la ley? Dice Jesús, no crean que vine a quitar la ley, ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a darles su verdadero valor. Yo les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley hasta que todo se cumpla. Mateo capítulo 5, versos 17 y 18. Cuando llegó Jesús, Jesús no vino a decir, yo les traigo una ley completamente nueva. Para los hebreos hubiera sido música para sus oídos. ¿Por qué? Porque los hebreos nunca pudieron cumplir la ley. Pero la ley exactamente fue diseñada para eso, para Dios mostrar su santidad y mostrarle al ser humano que por más que se esfuerce, nunca va a poder ser santo. El único que puede santificar es Dios. Por muchas obras buenas que querramos nosotros hacer para ganarnos el reino de Dios, la ley nos muestra que nunca
absolutamente nunca podremos lograrlo. La salvación solamente viene de parte de Él. Así que hasta aquí voy a cerrar esta serie, esta primera parte, perdón. Los invito que el próximo domingo sigan sintonizándonos para la segunda parte y mirar los siguientes mandamientos de lo que dice la Biblia en el Éxodo capítulo 20.